Buen día, República. Espero te encuentres bien. Espero que estén ahí analizando, viendo el mundo en el que estamos viviendo, que te des cuenta en dónde estamos. De esta manera comenzamos un nuevo programa por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés la aplicación también la 30. Está bravo el pelo, ¿eh? Tenés también, estamos en Facebook, obviamente. ¿En dónde estamos? Estamos en Facebook, ahora mismo saliendo al aire. Me dice Maxi Pérez, nuestro, según él, un gran puntero derecho que tuvimos en un momento determinado, de esos cracks que no llegaron, pero sí un crack que llegó en materia de comunicaciones, en materia de ingeniería de sonido, de la imagen, de compaginación, edición, trabajo de mejoramiento. Bueno, mantiene esa impecable app que tiene la radio, precisamente la que te recomiendo siempre, la 30. Estamos en X también, arroba en donde estamos. Por YouTube, miranos, siempre, todos los días, una vez grabado el programa. No estamos saliendo en vivo, no hacemos streaming con YouTube, hacemos streaming con el Facebook de nuestro programa, en donde estamos, con el streaming de la radio. Ahí también estamos en el Facebook de la radio, en el X de la radio, que es precisamente esa dirección que te doy, que es www.radionacional.com.uy o directamente la app. La bajás, la 30, la bajás a tu celular, sea Android sería, o un iPhone, el de la manzanita, o directamente a la computadora. Este programa es una producción, una idea, una propuesta que tiene un cometido muy específico. Ese cometido evidentemente hace a una misión, cumplir con una finalidad, con un propósito, que es el que se autoplantea o determina Libertas Uruguay. Es una asociación civil, somos eso, una fundación, una asociación civil sin fines de lucro, en pos del estudio, la investigación, la difusión de todo esto, la tarea periodística, las tareas de comunicación, las tareas ensayísticas. Podríamos ampliar, por supuesto, Dios mediante, el horizonte de actividades. En poco tiempo, también, si así la voluntad destinada, digamos, por esta vida nos permite hacer un eventual simposio o un congreso o un foro sobre la situación de Venezuela en América Latina, lo que está representando hoy Venezuela para toda América Latina y el Caribe, lo que está representando Venezuela para nuestras democracias, para nuestras repúblicas democráticas, para nuestras libertades. Ese cáncer que está instalado ahí hace mucho tiempo ya, que no es una dictadura solamente, es un régimen totalitario montado desde una revolución bolivariana, con aquel movimiento revolucionario bolivariano, que va precisamente a llevar a cabo a través de una Asamblea Nacional Constituyente, luego con la resolución de la misma plebiscitada, una constitución revolucionaria bolivariana a partir del año 1998, que es algo así como el pan comunista debajo del brazo que trajo un personaje carismático de aquel entonces, de formación militar, como lo fue Hugo Chávez Frías, el carismático, el concentrador de la atención pública, quien enamoró a ese pueblo venezolano de ese reeditado viejo proyecto del exitoso fracaso, que es el comunismo como una receta o un modelo de organización política, económica, jurídica de la sociedad, como un modelo de poder del Estado, en definitiva. Y esos gobiernos, que son un modelo, un régimen diametralmente opuesto al modelo abierto de una democracia representativa, como así lo consigna nuestra Constitución, y así ipso facto en los hechos ya no lo consignan muchas leyes de orden público que tenemos en el Uruguay. En un momento del programa, si me da el tiempo hoy, quiero hacer un breve repaso de lo que significa este mismo modelo o régimen totalitario del socialismo marxista o socialismo comunista, instalado a través de la estrategia de los populismos revolucionarios en América Latina, iniciándose ese proceso, digamos, de despabilamiento estratégico de la comunidad de los partidos marxistas y del comunismo internacional con aquel gobierno de Salvador Allende, con aquella revolución totalitaria
que llevó a cabo un régimen totalitario muy despiadado, ese régimen también, por supuesto, comunista, a través del MIR y a través de la Unidad Popular, con un presidente, un médico llamado Salvador Allende, que no llega con mayorías parlamentarias, pero llega a través de alianzas electorales, alianzas políticas, que lo van a colocar en ese poder para que pueda replicar el modelo cubano que venía siendo trabajado fuertemente desde Cuba y también desde la Unión Soviética para que en Chile se instalara un modelo que clonara o replicara el modelo totalitario tanto cubano como soviético. Porque es el mismo, en definitiva es la doctrina marxista de un socialismo en pos de una sociedad comunista que te plantea la centralización del poder. Cuando un régimen político te plantea que el poder se va a concentrar en un poder del Estado, y cuando a su vez ese régimen político en su doctrina, planteada incluso como una fórmula o una filosofía que abarca toda la condición humana y que es altamente superadora de lo anterior, es decir, del Estado de Derecho republicano y democrático, y te dice que imperiosamente hay que derrocar a ese régimen, por eso es una revolución, hay que cambiarlo desde la raíz, eso quiere decir revolución, hacer un cambio radical, un cambio desde la raíz, no es una transformación leve, no es una reforma. Plantean una transformación profunda, radical, eso es una revolución. Modificar el sistema republicano democrático que tienen nuestros países desde la tradición republicana y democrática, consignada por nuestras constituciones, modelo sociedad abierta, representativa, con nuestros derechos consagrados, nuestros derechos personales, nuestras libertades, consagrados como derechos subjetivos, pétreos, inviolables, el derecho a la vida, el derecho al honor, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad, al emprendimiento, a la salud, todos esos derechos que son inalienables, inviolables y que hacen al eje central y a la razón de ser de nuestros estados de derechos republicanos democráticos como sociedades abiertas a la creatividad de la gente, al emprendimiento, a la posibilidad abierta de tener propiedad, de crecer en tu propiedad privada, también la podés perder, pero estás jugando en un juego de libertades bajo el respeto que debe ser en rigor a los demás. Un respeto, como diría Venegas Lynch, irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Eso sostiene la sustancia del liberalismo y te dice además el liberalismo que en materia política, social, económica, jurídica, es decir, el ser humano en su orden social, en su naturaleza de ser social, de ser gregario, requiere un conjunto de reglas de comportamiento que lo amparen en su individualidad, en sus características inalienables, pero a su vez también en su necesidad natural, inalienable, de congregarse, de conjugar esfuerzos, de socializar. Por lo tanto, el liberalismo intenta ese equilibrio entre la libertad individual como el eje motor y razón de ser de la organización social del Estado, procurando esa interrelación, esa sinergia, esa dinámica natural de la natural colaboración en las competencias y en las creatividades que podemos desarrollar tan solo en un mundo que nos plantee reglas de conducta de libertades individuales. Porque el liberalismo sostiene que la libertad del ser humano en el orden social consiste en la ausencia del monopólico poder del Estado. Es un concepto restrictivo de la libertad. La libertad para el liberalismo no es hago esto, lo otro, esto y esto y esto. No, no, no es todo lo que puedo hacer, sino todo lo que hago sin que me obliguen. Todo lo que puedo hacer sin que el monopolio del poder político del Estado me lo impida. Todo lo que puedo desarrollar en mi pensamiento, en mis actos, en mi voluntad, sin que el monopolio de la fuerza del Estado me lo impida o lo prohíba. Por lo tanto, la libertad individual en el marco de un Estado de Derecho es la ausencia de la fuerza o el monopolio de la fuerza del Estado. En cambio, en el otro régimen, perdón, hacia la izquierda, en el régimen totalitario comunista, te dicen que todo el poder monopólico del Estado
se va a concentrar en ese poder ejecutivo que va a desconocer ese natural balance de los otros poderes del Estado. En un modelo totalitario socialista que te convierte al Estado en un modelo ideológico, el Estado ya pasa a ser un Estado de corporación ideológica, vale decir, el Partido Comunista o todos los partidos organizados en una coalición política que es en definitiva la ideología comunista, la ideología marxista, es exactamente lo mismo. No importa si es solo el Partido Comunista o la Unidad Popular o el Movimiento Independiente Revolucionario o el Movimiento Independiente Radical o el Partido por la Victoria del Pueblo, todas esas nominaciones, el Partido Socialista Revolucionario o el Partido Comunista Revolucionario, todas esas nominaciones hablan de un modelo totalitario al que ellos le llaman revolución, porque buscan cambiar desde la raíz a nuestros estados de derecho republicanos democráticos, como lo consigna la Constitución nuestra en los artículos 82 y 72. Todo régimen que te hable de concentrar el poder, desconociendo la separación de los poderes, desconociendo la necesidad de que esos poderes se controlen entre sí, desconociendo que esos poderes no son más poder que el otro, no hay supremacía de un poder respecto al otro en el modelo republicano, y esto va hasta las épocas de los escritos de Montesquieu, que inclusive tomaba nota ya de lo que se aplicaba en la Inglaterra, que había concebido un régimen de separación de poderes y un régimen parlamentarista, va a ser, digamos, el nudo causal de todo un desarrollo de una ingeniería muy sofisticada y muy científica respecto a organizar de modo lógico, filosófico y desde una ética de las libertades, precisamente a los estados que van a ser repúblicas democráticas, luego estudiados en la escuela alemana de la Rheinstadt, ya cursando el siglo XX, desde aquellas décadas del 20, ya atravesando la década del 30, 40, 50, lo que se llamó la escuela del Estado de Derecho, los teóricos del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque nos gobiernan el orden jurídico de los principios constitucionales jurídicos, nos gobierna un orden, una organización científica del derecho. Las autoridades están en esos derechos y en esas obligaciones, en esos cuerpos legales que tienen un orden jurídico, la Constitución a la cabeza para dar ese orden. Y en ese Estado de Derecho, los tres poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, se controlan a sí mismos, es decir, se van acompasando, se van equilibrando, tiene que haber un equilibrio de poder, porque el Estado de Derecho republicano nace para evitar el atávico desborde de poder que la humanidad siempre tuvo a través de las monarquías, a través de los reinados y a través de las organizaciones imperiales que son endogámicas, son de casta política, encerrados sobre sí mismos, concentradores de poder, sometiendo a una profundísima desigualdad al resto de la población. Y quienes te hablan de igualdad social, como los comunistas, que hablan de la justicia social, expresión que en sí misma le daba acuidad al término justicia, y ahora te digo por qué, son los que hacen todo lo contrario. Desarrollan una profunda concentración de poder político, es decir, poder de decisión, poder de coerción, de coacción, de sometimiento al resto de la población que no tiene esa magistratura del poder público, que se concentra en un régimen socialista comunista como en Venezuela, como en Cuba ahora, como en Nicaragua, como en China, se concentra en el poder ejecutivo de ese país. Y eso lo determina la Constitución Bolivariana Revolucionaria de 1998, que viene como si fuera ese pan debajo del brazo, el que agitaba y blandía muchísimo el ex dictador anterior del régimen totalitario, Hugo Chávez Frías, para que luego quede este otro dictador del régimen totalitario que está cobijando como régimen totalitario concentrador del poder político, del poder económico y del poder financiero. El poder financiero es el poder de las riquezas que el Estado tiene, de la cantidad de dinero, la cantidad de guita, de tarasca que hay. Bueno, ¿cómo van a utilizar esa plata? ¿De qué manera? ¿Con qué finalidad? ¿Cómo van a diseñar, digamos, toda esa ingeniería jurídica financiera
¿Para desarrollar qué? ¿Para emprender qué? Y los estados, viste, que tienen miles y miles de millones de dólares. Bueno, como ese poder ejecutivo de funcionamiento ideológico único, instalado ya en Venezuela, como el modelo del socialismo del siglo XXI, modelo socialista marxista, que propende a ese modelo totalitario, creado por un mentor rentado, un marxista, un doctor en filosofía, un profesional, digamos, de la teoría marxista que ellos consideran que es una ciencia. Bueno, fue un profesional universitario, integrante de la escuela de Frankfurt, una de las escuelas más connotadas de la construcción del nuevo orden revolucionario marxista, fue rentado por Cuba y también por Venezuela para que instruyera a un montón de generales, de comandantes, coroneles, y se diera entonces un movimiento desde lo militar en Venezuela. Es un movimiento militar que asume un cariz político y que luego obtiene el respaldo popular a través de la prédica de un líder carismático que concentraba el carisma, la atención, el imán de la opinión pública, respondiendo a todo ese plan organizado, es decir, ese plan que estaba armado desde el exterior, desde Cuba, desde las organizaciones marxistas internacionales, en esa diáspora marxista que se extendió por todo el mundo, cuando la migración, por ejemplo, de la escuela de Frankfurt, cuando migraron inclusive muchos judíos alemanes marxistas, también muchos teóricos marxistas radicales profundos de la New Left Review de Inglaterra, también muchos existencialistas, postexistencialistas, estructuralistas de la escuela caótica de esos autores marxistas franceses, cuando migran a Estados Unidos, otros a América Latina. Bueno, se va a ir creando este modelo del socialismo del siglo XXI hasta que logra configurarse en el 2005 y consagrar desde sucesivas reformas de esa constitución ya totalitaria, una constitución aún más totalitaria que le confiere más y más poderes de toma de decisiones políticas a la concentración del poder que le otorga al Ejecutivo. Por lo tanto, fragiliza al resto de las instituciones, fortalece ese poder ejecutivo que pasa a ser un poder plenipotenciario, prácticamente omnipresente en el Estado, con un poder sumamente profundo y extendido. Se limita la limitación perdón, la separación de los poderes, se elimina la independencia del poder judicial y se convierte al poder legislativo en una especie de usina ideológica a través de un sistema de congresos o asambleas populares que el Poder Ejecutivo elige unilateralmente como los únicos interlocutores válidos para aceptar las propuestas que unilateralmente, desde la iniciativa privativa y unilateral del Ejecutivo, le otorga, le confiere al Poder Legislativo a modo de congresos para que decida la mejor manera de legislar lo ya preestablecido, lo que propone el Poder Ejecutivo. Todo eso se está viviendo en Venezuela. Por eso yo hablo del régimen, que es un régimen populista revolucionario cuyo contenido ideológico es el marxismo revolucionario o socialismo comunista, régimen totalitario. Dicho esto, te voy a pasar dos videos porque hay un general que explica muy bien y explica que acá no se trata de la dictadura de Maduro. Maduro es el que está ejerciendo dictadura amparado por un régimen totalitario, pero ese régimen, como va concentrando poder, va dando ¿qué? Impunidad. Va dando mucha impunidad a quienes ostentan ese poder, integrados a esa clase endogámica del poder político que se construyó a través del modelo totalitario, como en este caso en Venezuela. Siempre va a ocurrir el mismo fenómeno, como diría Albert Einstein. Si siempre haces lo mismo, no esperes distintos resultados. Si siempre haces lo mismo, debes esperar los mismos resultados. Y eso es lo que hace el totalitarismo comunista. Siempre es lo mismo y va a obtener los mismos resultados. Te va a hablar de concentración de poder en el Ejecutivo porque es el que garantiza el reparto de las riquezas, la distribución igualitaria de las riquezas, de ese concepto económico de la economía distributiva e igualitaria para dar un equilibrio en los precios y permitir más flujo de consumo
y dar un equilibrio en el consumo. Bueno, eso no está explicado científicamente y no está demostrado científicamente que pueda funcionar. Ya lo hemos dicho varias veces, no es posible que una economía sea ecuánime, próspera, que se desarrolle si está tabulada en una misma distribución arbitraria desde las decisiones del Poder Ejecutivo de un Estado, que no está pensado, concebido para ser una empresa, una fábrica, una industria, un productor de riqueza, sino para ser un administrador de recursos, un ordenador, un organizador que nos da las reglas del juego, el orden jurídico. ¿Se dan cuenta la batalla cultural que estamos viendo en América Latina? ¿Se dan cuenta en dónde estamos realmente en América Latina con de esto de Venezuela? Y todo esto de Venezuela en Uruguay es celebrado, reconocido, apoyado y alabado por el Frente Amplio y el PICNT y la FEU. Que quede claro eso, ¿no? Todo esto que está pasando en Venezuela, las elecciones fraudulentas, la matanza brutal a cantidad de gente, ya más de 2.200 personas muertas, otro montón de personas encarceladas, amenazas permanentes, declaración de guerra civil de parte de este régimen que se ha endurecido, que hizo un simulacro de elecciones porque necesitaba legitimidad internacional y pretendió que le iba a salir bien este simulacro de elecciones libres, transparentes, con garantías, y quedó muy en evidencia que fueron fraudulentas por todos lados, empezaron mal incluso. Ahora, este régimen totalitario que acomete con todo este tipo de atropellos, de terrorismo de Estado, que plantea una guerra civil, que viola derechos humanos hace décadas, es apoyado, alabado e inclusive reconocido por el Frente Amplio, los que hablan del gobierno de la honradez. Este gobierno que proscribió, el gobierno, digo, el régimen venezolano, que proscribió veedores internacionales, observadores internacionales, que va a estas elecciones con la líder principal proscripta, como lo es la ingeniera María Corina Machado, que arrasaba en las encuestas, que es una liberal de alta formación académica, que tiene mucho carisma, que explica las cosas como están sucediendo de verdad, fue proscripta. Se violó el Pacto de Barbados, en el que se había firmado todas las garantías de un régimen electoral con las garantías que corresponden a los estándares que están establecidos según el Centro Carter, que es el Centro Jurídico Electoral Consultor de la ONU. Ese Pacto de Barbados daba cuenta, daba el relato documental de que el gobierno y la oposición habían llegado a ese acuerdo y se comprometían ambas partes a cumplir con un acto electoral de estándar democrático que fuera ejemplar con todas las garantías. Todo eso no lo cumple el gobierno de este régimen, se desdice, es obvio, acá es como te firmo una cosa, te digo la otra, te firmo esto y después te digo otra cosa. Es así. Es decir, después eso lo rompieron, proscribieron a María Corina Machado, ya metieron la baza que habían organizado con las ideas de Vladimir Putin, colaborando muchísimo en materia militar, en materia logístico-militar, instrucción, ingenieros militares, estructuras y estrategias de guerra, plantearon la invasión a Esequibo, territorio soberano de Guyana. ¿Distractivo? Sí, una parte, un aspecto es distractivo, en otro aspecto está la necesidad de invadir para tener más recursos, se va empobreciendo el régimen, están sacándole a Venezuela de todos lados, el conjunto de pirañas, de parásitos que han negociado con este régimen. Ahí están los Hezbollah, está el grupo G2, están también los rusos, están las brigadas altamente profesionales, los comandos, los militares de inteligencia, los de espionaje y contraespionaje, los de logística militar, que son agentes especializados CUTS, son algo así como la Guardia Pretoriana, los altos militares de altísima formación profesional que protegen al régimen del Ayatollah en Irán, se calcula que son 7.000 o 10.000, bueno, hay unos cuantos que trabajan en Venezuela organizando profesionalmente a un enorme ejército de una de las falanges yihadistas terroristas contra Occidente, que es el Hezbollah, que tiene una tercera parte del Líbano, gran parte de Marruecos, dueños de las grandes exportaciones, cultivos y exportación de opioides, son los dueños de ciudades de Marruecos, de centros comerciales, de shopping centers,
son los dueños prácticamente, se apropiaron una tercera parte del Líbano, trabajan en conjunción con el régimen del Ayatollah de Irán y también con el grupo Hamas, y a su vez son los propietarios de un banco muy conocido que es el Canadian, se llama Canadian Lebanese Bank. Es el banco libanés canadiense, donde tienen el 44% de las acciones de ese banco también. Si son grupos económicos, militares, profesionales, altamente capacitados, profesionalmente, militarmente, con tecnología militar, y son grupos económicos multimillonarios, de los grupos económicos más poderosos del mundo, al cual se le suma el grupo económico del ejército revolucionario que armó esta revolución, este régimen totalitario yihadista, que tiene que ver con el modelo bolivariano, que es el cártel de los soles. El cártel de los soles por las estrellas de los soles de los militares, que ese es el aparato militar que armó la revolución y del cual el líder principal, el que tiene más poder, el que concentra poder, el hombre multimillonario de este régimen y uno de los hombres más ricos del mundo incluso, se dice que hasta tiene más riquezas que Vladimir Putin, es Diosdado Cabello, el que desesperadamente sale